Bien, bien. Vamos a empezar nuestra quinta sesión. Bien, bien. Primero, buenos días con todos y espero que estén muy bien. Y claro, ¿no? Que estén estudiando duro y parejo. Si tienen planificado ingresar ahora, pues en marzo, ¿no? El examen en San Marcos. Ya salieron las fechas, ¿no? Me imagino que ustedes ya lo saben. Ya. Va a ser en marzo, creo que durante 3 o 4 días, ¿no? Entonces, claro, a San Marcos ingresan aquellos estudiantes que estudian, ¿no? Que estudian. Para lo más curioso, ¿no? La mayoría de los jóvenes que se preparan, no estudian. Esa es una paradoja, ¿no? La mayoría de los alumnos que se preparan para postular a la universidad no estudian. Solamente una minoría estudia. Y justamente ellos ingresan. Así que eso es bien curioso, ¿no? Se preparan, pero no estudian. Claro, estudiar significa, pues, ¿no? Leer y hacer ejercicios todo el día. Por ejemplo, algunos asisten, ¿no? A las clases de la pre, que puede ser presencial o en este caso virtual. Y terminan sus clases y luego obviamente ya no repasan nada hasta el día siguiente. Eso no es estudiar. Y obviamente si aplican esa forma no van a ingresar. Para ingresar, ¿no? Se estudia, voy a clases de la pre o de una academia y luego en mi casa estudio otras 5 o 6 horas, ¿no? Más. Esa es la forma. Bueno, María dice que muy caro. Bueno, no he visto el costo. No sé cuánto están cobrando para el examen. ¿Cuánto están cobrando? Algo así de 300, 400, 500, algo así. Ah, ya, 400. Y el privado debe estar más, ¿no? Ah, es 800, ¿no? Está carito, ¿no? Ah, bueno, no sé por qué lo habrán subido tanto, ¿no? Es problema ya de las autoridades de la universidad. Eso lo deciden las autoridades, ¿no? Sí, pues está caro 800. Bien, pero no hay otra alternativa, ¿no? Claro, el lado bueno es cuando ingresan a San Marcos, no se paga, pues, las mensualidades no se pagan, ¿no? O sea, cuando ingresas ya es, diríamos, casi gratuito, ¿no? O sea, en cada ciclo pagas, algo así como 100 soles, algo por una cuestión de papeleos. En cambio, en una universidad privada, sí, cada mes pagas, ¿no? Eso es, digamos, el lado bueno sería eso, ¿no? Que ingresen y ya no van a pagar. Así que los 5 años se estudian casi gratis. En cambio, en una universidad privada, la mensualidad no está caro, ¿no? La universidad más barata está cobrando siquiera 1.000 soles mensual. Sí, sí, esos son los papeleos. Pero ya los ciclos sí no se pagan. Esa es el lado bueno. Pero siempre ha sido así. Cuando yo postulé también cobraban, pues, ¿no? Y para ese tiempo también era caro, ¿no? Bien, bien. Así que es parte, ¿no? De la realidad.
Bien, entonces, jóvenes, a partir de hoy día vamos a hablar de literatura peruana. Ahí aparece el contenido, ¿no? Literatura peruana, literatura colonial, literatura republicana. Así que recordemos el proceso histórico y características. Bueno, los teóricos, ¿no? Los estudiosos han dividido la literatura peruana en tres etapas, ¿no? O épocas, como está acá. La época prehispánica, la época colonial y la época republicana. Bueno, la prehispánica, como dice claramente su nombre, ¿no? Es toda la producción literaria que, digamos, existió, ¿no? Antes que llegaran los españoles. Y entonces eran fundamentalmente, ¿no? Composiciones verbales de carácter oral. O sea, era una literatura oral. O sea, hablada y cantada, ¿no? O si quieren ustedes, contada y cantada. Porque no ha habido, pues, no escritura, ¿no? En el mundo antiguo, acá en lo que hoy día es Perú. Ahora, eso es normal, ¿no? Porque en todas las culturas del mundo también, en el mundo antiguo, ha sido una literatura oral. Recuerden que la Ilíada y la Odisea eran composiciones orales. O sea, Homero, ¿no? Los compuso oralmente. Así que la Ilíada y la Odisea al principio no era pues escrito como nosotros lo conocemos. Entonces en el Perú antiguo era igual, una literatura oral. Y claro, ¿no? Lamentablemente no hay grandes obras, ¿no? Porque las historias seguramente se perdieron, nadie lo copió. Bueno, han rescatado algunos, ¿no? Los cronistas. La época colonial, que corresponde, ¿no? Al periodo de la conquista, desde Pizarro, ¿no? Que llegó en 1532 hasta que San Martín proclamó la independencia. Entonces, como es evidente, ¿no? La literatura viene pues de Europa, no viene principalmente de España, ¿no? Además, en ese tiempo éramos una colonia. Entonces, el Virreinato del Perú era una colonia, o sea, era una provincia española. Entonces, toda la moda literaria no española también se desarrolla acá en el Virreinato. Y claro, ¿no? Todavía existen, ¿no? Diríamos, una literatura oral, ¿no? Y muchos españoles lo copian, ¿no? Y luego viene la época republicana, la que sería precisamente peruana, ¿no? Porque ya somos una república. Entonces acá sí no tiene sentido que se llame exactamente literatura peruana, ¿no? Desde la independencia hasta el día de hoy, en la época republicana. Y claro, ¿no? La moda vino pues mayormente, ¿no? De Europa. Entonces una literatura peruana propia ha tenido un desarrollo, digamos, relativo, porque mayormente no toda la moda ha venido de Europa. Entonces, hoy en día, ¿cómo sería, no? La literatura peruana. Entonces, acá
en esta especie de marco, de imagen, ¿no? Se ve tres características fundamentales, ya que funciona el día de hoy. Es una literatura heterogénea, es decir, diversa, ¿no? Diversa. Es una literatura, dice, multilingüe. Es una literatura pluricultural. Bien. Ahora, esto, digamos, es el ideal, ¿no? Pero realmente, en el Perú actual, pues no predomina la literatura escrita en español. O sea, lo peruano es, ¿no? Esta mezcla, ¿no? Del mestizaje, ¿no? Entonces, los grandes autores escriben básicamente en español. Sin embargo, en los últimos decenios, ¿no? Ha habido un desarrollo de las otras literaturas. O sea, los mismos estudiosos y críticos le dan importancia, ¿no? O sea, hay como un rescate. Entonces, hoy en día, por ejemplo, ¿no? Se publican muchos libros, novelas, cuentos, poemarios escritos en quechua. eh, o sea, principalmente en quechua, ¿no? Una cantidad minoritaria en aymara, ¿no? Y uno menos todavía en otras lenguas, ¿no? Básicamente lenguas de la selva. Entonces, por eso sería multilingüe. Heterogénea porque, como el Perú, ¿no? Es diverso, ¿no? Hay una literatura, diríamos, costeña, ¿no? Andina, selvática, ¿no? Porque los escritores, de acuerdo al lugar donde viven o nacieron, pues, escriben sus obras, ¿no? Que hablan de sus orígenes, de sus regiones, ¿no? Heterogéneo. Claro, pluricultural, ¿no? Porque Perú, es una suma de culturas, ¿no? Ya claramente ya se diferencia la costa de la sierra, por ejemplo, ¿no? O de la selva. Pero incluso, ¿no? En la misma, costa no es uniforme, ¿no? Hay una literatura costeña, diríamos, de la urbe, ¿no? De la ciudad, y hay una literatura también, ¿no? Costeña que habla también del campo, ¿no? Rural. En la sierra igual, ¿no? No es uniforme, ¿no? Se podría hablar de una literatura de repente ayacuchana o huancaína y así, ¿no? Pluricultural. Bueno, acá dice, ¿no? En nuestro país conviven e interactúan retroalimentándose las literaturas orales en lengua nativa y la literatura escrita en lengua castellana. Pero ya le dije, ¿no? Actualmente también se escribe bastante literatura en quechua. Bien, nos interesa primero la época colonial. Entonces acá tenemos una línea de tiempo, ¿no? Que nos explica. La primera parte es la conquista, exactamente, ¿no? 1532, cuando Pizarro llega pues a Cajamarca, ¿no? Y digamos la captura de Atahualpa, ¿no? Ahí sería el punto de partida. Durante la conquista, las obras, ¿no? Que se escriben son las crónicas. Y acá resalta pues el Inca Garcilaso. Su gran obra, Comentarios Reales de los Incas. Luego, cuando lo que fue el Tahuantinsuyo, ¿no? Se convierte en Virreinato de Perú, y acá se crean, ¿no? Los primeros colegios, surgen, ¿no? Las universidades, ¿no? Acá se creó San Marcos, ¿no? San Marcos en Lima, San Antonio de Abad, ¿no? En Cusco, ¿no?
San Cristóbal en Huamanga, que son las 3 universidades más antiguas del Perú. Entonces allí, como llegan profesores que vienen de España, ¿no? Traen la moda del barroco, del neoclasismo, incluso, ¿no? Se puede hablar de que hay un renacimiento también. Y luego va a llegar, ¿no? Los últimos años del siglo XVIII, los primeros del siglo XIX, la emancipación. Entonces, primero, ¿no? Recordemos la crónica colonial. La crónica es una literatura, un tipo de literatura, donde el autor era conocido como cronista, y el cronista era, ¿no? En un principio era un soldado. Los primeros cronistas fueron soldados, o sea, había soldados que sabían escribir. Luego, ¿no? Aparecen cronistas sacerdotes, y después, ¿no? Diríamos que aparecen ya cronistas ya mucho más especializados, ¿no? Entonces la crónica dice, no, buscaba informar al rey de España sobre el proceso de conquista. Claro, ¿no? En la crónica, que era un relato histórico, el autor llamado cronista anotaba, ¿no? Escribía todo lo que iba viendo, ¿no? Todo lo que iba sucediendo. Entonces, en un principio no tenía la intención de contar todo lo que le pasaba, ¿no? O lo que él veía. Entonces dice, no, posee pretensión histórica. Claro, en un principio era contar, ¿no? La historia de la conquista. Incorpora aspectos de la nueva realidad, claro, ¿no? Los cronistas que son españoles descubren un mundo nuevo, ¿no? Que es América, que es el Tahuantinsuyo. O sea, son pues, ¿no? Todo un mundo diferente, ¿no? Al europeo. Carece de visión crítica. Claro, el cronista lo único que busca es contar, ¿no? Lo que ve. Y también ¿no? Esta mirada está cargada, pues, de elementos subjetivos, porque obviamente el cronista va a contar lo que él ve, ¿no? O sea, lo que seguramente le conviene, ¿no? Lo que le conviene, o lo que le parece, pues, ¿no? O depende de lo que le gusta. Está marcado por el estilo y la personalidad de su autor. Claro, ¿no? Estos cronistas escriben, diríamos, de forma libre, de acuerdo, ¿no? A su interés, de acuerdo a su gusto. Y entonces, como le decía, los primeros cronistas fueron soldados españoles, luego, ¿no? Sacerdotes españoles. Y entonces, ¿no? Los cronistas eran principalmente autores españoles. Y luego van a aparecer, ¿no? Los cronistas mestizos. O sea, hijos de españoles, ¿no? Que nacen acá en el Tahuantinsuyo. Bueno, ya no se llama Tahuantinsuyo, ¿no? Se llama Virreinato del Perú. Entonces, el autor más importante es el Inca Garcilaso de la Vega. Toda la crítica dice, ¿no? Que él viene a ser entonces, así, ¿no? Simbólicamente, el primer peruano. Porque su padre, ¿no? Fue un capitán español que se llamaba Garcilaso de la Vega. Y su mamá era una princesa inca, ¿no? Aparentemente era bisnieta, ¿no? De Huayna Cápac. Entonces, Garcilaso no es simbólicamente primer peruano porque tiene sangre española y tiene sangre inca. Una mezcla, ¿no? Y claro, los peruanos todos somos mestizos todos, ¿no?
tenemos una mezcla de sangres. Ahora, Garcilaso es un autor interesante, ¿no? Porque él nace en el Cusco, papá español, mamá inca. Eh, Cuando es pequeño, ¿no? Aprende a hablar español, primero quechua. Su mamá habla quechua, ¿no? Entonces él aprende a hablar quechua. Y luego, como era hijo de español, va a asistir, ¿no? A las escuelas que había ahí y aprende a hablar español. Entonces el Inca Garcilaso es un bilingüe, ¿no? Habla español, habla quechua. Y cuando él era todavía un joven, su padre muere, ¿no? En estas luchas, ¿no? Entre los españoles, entre almagristas, pizarristas, ¿no? Muere su papá. Entonces el Inca Garcilaso viaja a España a reclamar, ¿no? La herencia del padre. Pero en España no le reconocen ninguna herencia, ¿no? Y lo más interesante, el Inca Garcilaso se quedó a vivir para siempre en España, o sea, nunca más regresó. De acá del Perú se marchó más o menos con 20 años y nunca regresó. Y él ha muerto ya, ¿no? Con más o menos unos 70 años, ¿no? Entonces, la mayor parte de su vida lo vivió pues en España, en pleno Renacimiento español. En España él aprendió a hablar también latín. Incluso, ¿no? Fue soldado español, ¿no? Que pelea contra los árabes. Y entonces, ¿no? Él mismo dice, ¿no? Cuando ya tenía ya como 50 años, o sea, ya era un hombre maduro, decide escribir, ¿no? Su propia crónica. Ya decide escribir su propia crónica. Porque el Inca Garcilaso dice que había leído muchas crónicas, ¿no? Que se publicaban en España, en Europa. Además tenía éxito, ¿no? Estas crónicas, ¿no? Claro, se imaginan ustedes, ¿no? Eran obras, ¿no? Que hablan de ese mundo nuevo, donde supuestamente, ¿no? Abunda el oro y la plata. Entonces, ¿no? La gente compraba esos libros. Es como que hoy día, ¿no? Descubran un planeta, ¿no? Donde hay vida y comienzan a contarnos, ¿no? Cómo viven allí. Y obviamente nos compraríamos esos libros, ¿no? O veríamos las películas. Y entonces acá hay una cosa interesante, ¿no? Garcilaso escribe su propia crónica con este título, ¿no? Comentarios reales de los incas. Ahora, esta obra se ha publicado en dos partes. La primera, con el nombre exacto, ¿no? De Comentarios reales de los incas, 1609. Entonces, en esta primera parte, Garcilaso lo que hace nos va a contar básicamente la historia de los incas. Ya la mayor parte de la obra gira en torno a la historia de los incas. Entonces, ¿no? En la primera parte, por ejemplo, hace origen pues al origen, ¿no? Bueno, Garcilaso dice que más antes, ¿no? Antes de los incas también ha habido otros pueblos. Él habla, ¿no? De los gentiles, que eran personas, dice, ¿no? Que adoraban, ¿no? A los cerros. Y luego él va a contar la historia de los incas, ¿no? Las famosas leyendas, ¿no? De Manco Cápac, Mama Ocllo.
y va a contar, ¿no?, cómo era la vida de los incas. Ahora, acá hay una cosa interesante. Él dice, ¿no?, que escribió su obra como una forma de corregir, ¿no?, a los autores anteriores. O sea, ¿no?, a los cronistas españoles. Él dice, no, los cronistas españoles mienten. O sea, no dicen la verdad. Entonces él dice, no, yo los voy a corregir. Es una idea interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo es que los españoles mienten o no dicen la verdad? Bueno, el Inca Garcilaso dice que un primer problema que tuvieron los cronistas españoles era, pues, no, que no sabían hablar el quechua. Entonces, no, muchas historias que ellos cuentan, que escucharon, ¿no?, de los mismos incas, cuando lo traducen, era una traducción incorrecta. O sea, no hacen buenas traducciones. Entonces, de esa forma, Garcilaso dice, no, tergiversan o tergiversaron la historia de los incas. Y pone de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los españoles acá en América descubrieron por primera vez, pues, a los auquénidos, ¿no? Porque en Europa no existían auquénidos. Y los incas utilizaban a las llamas como animales de carga, ¿no? Así como en Europa usaban al caballo, ¿no? Entonces los españoles no los van a comenzar a llamar caballos americanos. A la llama lo llaman caballo americano. Entonces, obviamente, Garcilaso dice, no, es una mala traducción, ¿no? Porque la llama, ¿cómo se va a llamar? Pues caballo americano, ¿no? Y así pone varios ejemplos, ¿no?, de palabras traducidas incorrectamente, ¿no? También dice él, ¿no?, que a él le contaron la historia de los incas sus tíos. Y claro, ¿no? ¿Quiénes eran sus tíos? Eran españoles. Españoles no, incas. Claro, ¿no? Su mamá, que habría sido, ¿no?, bisnieta de Huayna Cápac, ¿no? Bisnieta de Huayna Cápac. Entonces, obviamente, ¿no?, los tíos del Inca Garcilaso eran, pues, no, verdaderos incas. Además, no, sí es cierto que su mamá fue bisnieta de Huayna Cápac, entonces desciende, ¿no?, de la panaca de Pachacútec. Además, él dice, no, mis tíos me contaron en su propia lengua. O sea, me contaron en quechua. Y como Garcilaso habla perfectamente, ¿no?, el quechua, entonces él dice, no, me contaron en su propia lengua. Y de ese modo Garcilaso dice, pues no, yo conozco la historia verdadera de los incas. Y bueno, su argumentación está interesante, ¿sea o no? Porque él es, ¿no?, descendiente inca y le cuentan en quechua y sus tíos eran incas. Esta obra obviamente tuvo un gran éxito en España, en Europa. Entonces no se va a escribir una segunda parte, que se va a publicar con este título, ¿no? Historia General del Perú. Entonces interesante, ¿no? Ya aparece acá la palabra Perú, ¿no? En esta parte, los españoles son los protagonistas. O sea, no, el cronista se centra básicamente en la conquista, ¿no? O sea, la llegada de los españoles, ¿no? Cómo capturaron el poder acá, ¿no? Ahora, esta parte también es importante porque Garcilaso conoce, ¿no?, estos hechos, o sea, él los ha vivido. Y su padre, ¿no?, fue un capitán español. Y también él dice, ¿no?, que su padre le contó todo, ¿no?
desde cómo vino de España acá, cómo no capturaron a Atahualpa, todo, ¿no? O sea, su papá fue testigo. Entonces, Garcilaso tiene fuentes muy importantes, ¿no? En esta parte, una de sus fuentes es su propio papá. Ahora, claro, ¿no? Cuando Garcilaso fue a España a reclamar la herencia paterna, no le dan nada, ¿no? Y entonces, él lo que hace como una forma de vengarse, ¿no? De que no reconocen nada a su papá, digamos, ¿no? Reivindica la figura paterna acá, ¿no? En esta obra, en la segunda parte. Ahora, una historia interesante, ¿no? Bueno, todo el libro es una maravilla, ¿no? Si les gusta leer, yo les recomiendo leer esta gran obra del Inca Garcilaso. Es una mezcla, pues, ¿no? De historia y literatura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Según el Inca Garcilaso, el que inventó la palabra Perú fue un español, ¿no? O sea, en el tiempo de los incas no existió la palabra Perú. Aparentemente, ¿no? La palabra Perú lo habría creado Hernando de Soto, ¿no? Según capitán español. Y aparentemente, ¿no? La palabra Perú deriva de la lengua moche, ¿no? De la palabra virú. Y virú es una palabra moche. Claro, actualmente es un río, ¿no? En la zona norte, no sé si está en La Libertad o es... Sí, ¿no? En La Libertad está, ¿no? Entonces, ¿no? Los españoles inventaron la palabra Perú. Virú, Pirú, ¿no? Perú, algo así, ¿no? Y finalmente quedó en Perú. Entonces, el autor más importante, ¿no? De la época colonial, al menos de la primera parte, fue el Inca Garcilaso de la Vega, un mestizo, ¿no? Bien, literatura republicana. Bueno, como sabemos, ¿no? Finalmente la colonia o sea, el virreinato de Perú entra en crisis. Los mismos descendientes de los españoles, ¿no? Los hijos que nacieron acá, conocidos como los criollos, encabezan, ¿no? Las protestas, las rebeliones, ¿no? Contra la corona. Y también algunos, de origen, digamos, inca, ¿no? Que se suele llamar como los indios también. O sea, hay rebeliones indígenas y rebeliones criollas. Y finalmente, ¿no? La independencia política es obra, ¿no? De criollos. Y lo más interesante, ¿no? No son nacidos acá, ¿no? Sino vienen en gran medida de afuera, ¿no? Como San Martín, como Bolívar, que vinieron de otros países. Bueno, el asunto es, ¿no? Que San Martín finalmente proclamó la independencia y nace la República de Perú. Y claro, ¿no? Este año se va a conmemorar, ¿no? Las famosas batallas de Junín y Ayacucho, ¿no? Porque se consolida, digamos, la independencia, ¿no? Con estas batallas. Ahora, cuando el Perú se convierte en una república, es un periodo, ¿no? De problemas políticos, sociales, económicos, porque hay una pelea, ¿no? Por el poder.
Claro, el mismo San Martín y Bolívar no han tenido conflictos, ¿no? Porque obviamente no podían gobernar los dos. Entonces los que, cuando ellos se retiran, los herederos también, ¿no? Se pelean, ¿no? ¿Quién puede ser el que dirige el Perú? Así que diríamos que el Perú nació, ¿no? En conflicto, ¿no? Y hasta el día de hoy ese conflicto existe, ¿no? Entonces, literariamente, la primera etapa de la República es el costumbrismo. El costumbrismo. Nombre que deriva de la palabra costumbre, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Es una literatura que va a reflejar la vida, ¿no? De una república nueva, principalmente, ¿no? De la ciudad, esencialmente Lima, y claro, ¿no? Básicamente la vida de los criollos, que son hijos de españoles nacidos acá, ¿no? Y obviamente, ¿no? La República Peruana todavía tiene pues rezagos, ¿no? De la colonia. Dice, no hay un desequilibrio entre esperanzas y realidades. Es una etapa de búsqueda y formación de una genuina literatura nacional. Claro, ¿no? Estaban buscando crear una literatura, digamos, peruana. Bueno, la colonia realmente no era peruana, ¿no? La colonia fue española. Y más antes de la colonia existió Perú. No, no existió Perú. Eran los incas. Los incas no son peruanos, ¿no? Porque no existe Perú. Ahora, claro, ¿no? Nosotros tenemos nuestro origen pues en esas culturas, ¿no? Esencialmente la cultura inca. Claro, ¿no? Entonces el costumbrismo es una literatura esencialmente costeña, porque no hablan casi nada de la sierra ni de la selva. Y claro, ¿no? Mayormente se habla de Lima, pero también hay ¿no? Tendencias que hablan de Trujillo, ¿no? Era básicamente costeña, pero centrado en Lima, ¿no? El costumbrismo dice, ¿no? Apego a la realidad inmediata, percibe los diversos estratos sociales, capacidad descriptiva de tipos y costumbres, ¿no? Tendencia satírica. Tiene un tono realista y panfletario. Claro, ¿no? Como dice su nombre, costumbrismo, estas historias, ¿no? Ya sea en forma de relatos, en forma de teatro, en forma de poesía, se busca, ¿no? Contar lo que se vivía y, digamos, con una intención, ¿no? Crítica. El panfleto es un discurso, ¿no? Un discurso de crítica, de ironía, de burla, de propaganda. Obsesión enjuiciadora, desde una actitud moralizante. Sí, ¿no? Era una literatura que buscaba, ¿no? Denunciar las costumbres erradas, ¿no? De la gente. Por eso una actitud moralizante. Y acá dice, ¿no? Se muestran costumbres preferentemente de la ciudad, ¿no? Principalmente la de Lima. ¿Y cómo se difundía, no? Dice, mediante los periódicos, el teatro y la poesía. Parece interesante, ¿no? En esos años, acá en Lima y también en otras provincias, aparecen los periódicos. Vienen a ser especie, ¿no? De los primeros periódicos. Y esos periódicos no solamente no difundían noticias, sino también tenían páginas dedicadas, ¿no? A la literatura. Y claro, ¿no? El teatro también tiene un gran éxito.
Claro, ¿no? Se imaginan, es tiempo, no hay pues medios de comunicación, no hay radio, no hay televisión, nada de eso, ¿no? Que conocemos nosotros. Entonces una forma, ¿no? De entretenerse era ir al teatro. Ahora, ¿quiénes fueron los autores más importantes, ¿no? De esta literatura? Bueno, los críticos se ubican a estos dos señores que están viendo allí, a Felipe Pardo y a Manuel Asensio Segura. Ellos nacieron acá en Lima, pues no eran limeños, sus padres fueron españoles. También se sabe, ¿no? Que ellos estudiaron la universidad en España. Claro, no tenían parientes en España, ahí estudiaron. Y una vez que terminaron sus estudios, no regresaron al Perú. Ahora, una cosa interesante, ¿no? Es que ellos descubren en España que realmente no son españoles, ¿no? Ellos acá en Lima se consideraban de repente españoles, ¿no? Pero cuando están allá en España se dan cuenta de que no son españoles, que son, ¿no? Peruanos, ¿no? O sea, hay una conciencia entonces, ¿no? De una nacionalidad. Ahora, Pardo es un escritor que critica, ¿no? Las costumbres populares. Él tiene la idea de que la literatura debería hablar básicamente, ¿no? De la clase aristocrática, ¿no? Eso era la mentalidad que tenía él, pues, ¿no? El pensamiento que manejaba. Y por eso se le considera anticriollo, porque la palabra criollo está asociado, ¿no? Con lo popular. Es el limeño, ¿no? De clase popular, ¿no? Es el criollo. En cambio, Segura, él sí, ¿no? En sus obras busca recrear, ¿no? Las costumbres criollas, diríamos del pueblo, ¿no? Entonces eran dos ideas diferentes, ¿no? Diríamos antagónicas. Y claro, ¿no? Acá dice que fueron rivales literarios, eso es cierto, ¿no? Criollo, anticriollo, y también eran, ¿no? Rivales políticos. Segura, ¿no? Fue, digamos, de tendencia, de ideas, digamos, populares, ¿no? En cambio, Pardo, de ideas aristocráticas. Bien, así que diríamos en términos actuales, ¿no? Que Pardo sería, pues, ¿no? Un tipo de la derecha extrema, ¿no? Y Segura sería de algo así, ¿no? De derecha popular, algo así, ¿no? Ahora, la crítica dice, ¿no? Entre ellos dos, el que mejor ha recreado, ¿no? Ese mundo criollo, o sea, lo peruano. Ahora, acá, esta palabrita criolla es interesante. En esos tiempos en que Pardo y Segura, ¿no? Son los grandes autores, se discutía, pues, ¿no? ¿Qué significaba ser peruano? O sea, qué es ser peruano? Era una discusión interesante, ¿no? Bueno, hasta ahora se discute, ¿no? ¿Qué es ser peruano? Entonces, al final, el peruano sería, pues, el criollo. Entonces, ¿no? El gran personaje de estos tiempos del costumbrismo es el criollo. Ahora, claro, ¿no? Felipe Pardo dice no tiene una formación neoclásica, estaba influenciado, ¿no? Por la literatura neoclásica francesa, ¿no? Recordemos que él estudió en España. Y claro, en todo el mundo estaba de moda el neoclasicismo. Para él no tiene la idea de que las obras literarias deben, ¿no? Recrear el mundo aristocrático, ¿no? Y no le gusta lo popular.
Ahora, claro, ¿no? Él va a contar historias donde aparece, ¿no? Esto de lo aristocrático. Y claro, ¿no? También describe, pues, ¿no? Lo popular, ¿no? Como negativo. Una de sus obras más interesantes, ¿no? Es Frutos de la Educación, que es teatro, es una comedia, ¿no? Es la historia, ¿no? De una jovencita de familia aristocrática limeña que estaba comprometida en matrimonio, ¿no? Con un joven también aristocrático, ¿no? Y entonces a esta jovencita le gustaba bailar, ¿no? La música del pueblo, ¿no? Del criollo. Entonces en este caso eran, ¿no? El festejo, ¿no? Que era pues un baile de los esclavos, ¿no es cierto? Y entonces un día el novio, ¿no? Descubre a su novia bailando, ¿no? Un festejo, ¿no? O sea, estas danzas, de los esclavos. Y por ese hecho rompe el matrimonio, rompe el matrimonio. Entonces, una idea, pues, diríamos hoy día absurda, ¿no? De que se presenta en una obra, ¿no? Es como que tú, tienes un novio de repente de la sierra, ¿no? Y porque lo ves bailando guay, no vas a romper tu matrimonio. Porque a ti te gusta de repente bailar, ¿cuál sería? Un criollo que baila, salsa. No, mi novio baila guayno y entonces, como no me gusta, rompo el matrimonio. Entonces, un absurdo, ¿no? Ahora, su obra más popular es Un viaje, ¿no? Que cuenta la historia de Goito, el niño Goito. Es un relato, ¿no? Que en ese tiempo se llamaba cuadro costumbrista. Así que no se olviden, cuadro costumbrista es sinónimo a relato. Cuadro, ¿no? Relato, ¿no? Costumbrista, claro, costumbres limeñas, ¿no? Criollas. Es la historia de un hombre, ¿no? Llamado Goito, ¿no? El niño Goito. Pero Goito era un tipo viejo, ¿no? Tenía 50 años. Es una obra interesante porque se critica a las personas que hasta de viejos, ¿no? Sus padres lo mantienen, ¿no? Es una mala idea, ¿no? A ver, te imaginas, ¿no? Tú tienes 50 años y tu papá te mantiene todavía. De ahí la palabra niño es una ironía, pues no, el niño goíto. Son esa gente inmadura que existe, ¿no? Toda la crítica dice que Segura es el creador, ¿no? Del teatro peruano, o sea, es el padre del teatro peruano. Porque es la persona, ¿no? Que recreó con mayor precisión lo que era, ¿no? El criollo, que viene a ser entonces, ¿no? El peruano. O lo que se pensaba, ¿no? Que ser peruano era ser criollo, que era no ser descendiente de españoles, pero nacido acá, en esta parte de, ¿no? Llamado República de Perú. Su obra maestra es Ñacatita, ¿no? Que es una comedia bastante conocida. Eh, si no lo han leído, y lo recomiendo ver en YouTube, están colgadas ahí, ¿no? Representación de Ñacatita acá en Lima y en España, ¿no? Se han representado varias veces. Ñacatita, claro, ya en forma de teatro, para que ustedes lo puedan ver. Entonces acá está, ¿no? Manuel Asensio Segura dice, ¿no? Es el padre del teatro peruano. ¿Por qué? Porque la persona que ha escrito más obras de teatro, ¿no? En esos años en que el Perú era una república nueva. O sea, por eso, ¿no? El creador del teatro peruano. Él obviamente no se centra en los personajes criollos. Y claro, los criollos eran, ¿no? Esencialmente de la clase media y la clase popular. Porque los aristocráticos
no se consideraban criollos, ¿no? Ellos siempre se consideraban españoles. Ahora, claro, ¿no? Todos los críticos dicen que una de las cosas interesantes de la obra de Segura es que él recrea, pues, ¿no? La forma de hablar de la gente popular, ¿no? O sea, del criollo. Justamente en Ñacatita está eso, ¿no? Él habla criolla. Claro, ¿no? Para que sea algo creíble, ¿no? El personaje tiene que hablar pues tal como es en la vida real. Entonces, no, eso era el habla criolla. Y justamente, ¿no? El criollo como utiliza modismos y términos coloquiales y populares. ¿Cuál es esto? Bueno, todo el texto está en el boletín, ¿no? Ustedes tienen el boletín. Ñacatita, ¿no? Bueno, el título se debe a un personaje, ¿no? A un personaje llamado justamente Ñacatita. Era una viejita, ¿no? Una viejita que vivía en Barrios Altos. Su nombre era Catalina, pero de cariño le llamaban Catita, ¿no? Ahora dice, ¿no? Lo curioso, ella tenía un tic, siempre cuando hablaba decía ña, y entonces la gente criolla lo comenzó a llamar ñacatita. Ya, desde el título ya es, ¿no? Una palabra o un nombre criollo, ¿no? Ñacatita. Es teatro, es una comedia, ¿no? Que se divide en 4 actos. Y lo más interesante, ¿no? Ñacatita está escrito en versos, en versos. O sea, no sigue el estilo de Calderón de la Barca, ¿no? De Lope de Vega, porque ese teatro antiguo pues era, ¿no? En versos, ¿no? Y dice que están escritos básicamente en octosílabos. O sea, no, cada línea de palabras tiene 8 sílabas, ¿no? Octosílabo. Interesante, ¿no? Es un teatro en versos. Entonces, ¿no? El tema, bueno, el tema principal sería el matrimonio, ¿no? El matrimonio concertado por la mamá. Luego está, pues, ¿no? La alcahuatería, ¿no? La alcahuatería, la de Ñacatita, ¿no? Y claro, la rebeldía de la hija. También, ¿no? Un tema secundario interesante en esta obra es, ¿no? La fanfarronería, que sería una conducta criolla, ¿no? El ser fanfarrón. Claro, también la alcahuetería sería una conducta criolla también. Y aparecen los personajes, ¿no? Ñacatita, doña Rufina, la mamá, don Jesús, el papá, Juliana, que es la chica, ¿no? La dama, don Alejo, el pretendiente, Manuel, el enamorado, y don Juan es un personaje que va a solucionar el conflicto. Ñacatita, esa historia está ambientada en una casa familiar, ¿no? En Barrios Altos, que era, dice, pues en ese tiempo, uno de los lugares céntricos, ¿no? De Lima. Entonces, en una casa vive, ¿no? Una familia, ¿no? El papá, don Jesús, la mamá, doña Rufina, y la hija, Juliana. Ahora, el problema es que el papá tiene, ¿no? Digamos, la idea de que su hija debería casarse no casarse, ¿no? Que su hija sea enamorada, ¿no? Que esté enamorado de Manuel, le parece correcto. Porque Manuel es un joven, ¿no? Del barrio, es don Jesús conoce a Manuel desde que era niño, o sea, tiene la misma edad de Juliana. Dice que Juliana tiene 18 años. En cambio, doña Rufina
está de acuerdo que su hija, Juliana, esté de amores con un señor llamado Don Alejo. Ya desde que le dicen Don, ya es mayor, ¿no? Dice que Don Alejo, pues, no duplicaba en edad a Juliana. Entonces, no diríamos que tiene 36 años tenía Don Alejo, ¿no? Y Juliana tenía 18. Ahora, ¿por qué la mamá está de acuerdo, ¿no? Con esta idea de que su hija se debería casar, ¿no? Con este señor bastante mayor que le duplicaba en edad. Bueno, era aparentemente por dos cosas, ¿no? Don Alejo parece que tenía mucha plata. Porque dice, ¿no? Todos los días que venía a la casa de visita para encontrarse o ver a Juliana, dice que diario se cambiaba de ropa. O sea, no venía pues todo elegante, bien vestido, ¿no? Entonces, no, aparentemente es un hombre que tiene plata, ¿no? Y lo más interesante, era un hombre culto. Claro, ¿no? Eso es lo que pensaba doña Rufina. Es que don Alejo dice, ¿no? Siempre que venía, saludaba en francés. Cuando conversaba también, ¿no? Incluía, ¿no? Palabras en francés. Y cuando se despedía también, ¿no? Se despedía en francés. Entonces la futura suegra, pues, estaba maravillada, ¿no? Su futuro yerno habla francés. Claro, ¿no? Habla español también. Así que ella estaba encantada, ¿no? Con don Alejo, ¿no? Un hombre que habla francés y que anda bien vestido. Ahora, claro, ¿no? Don Jesús estaba en desacuerdo, ¿no? Con su esposa, ¿no? Porque primero él dice, ¿no? ¿Cómo se va a casar con mi hija, ¿no? Este señor que le duplica en edad. Además, don Jesús, ¿no? No le tenía confianza. O sea, había algo, ¿no? Que escondía este don Alejo, pero no sabía qué cosa era, ¿no? Ahora, lo más interesante, pues, Juliana, la hija, ella no quería saber nada de este don Alejo, porque ella estaba enamorada de Manuel, ¿no? Que era su amigo de infancia. Claro, ahora ya tienen 18 años los dos. Se conocen desde niños, ¿no? Ahora, claro, el problema de Manuel es que es huérfano, dice que su papá había muerto y claro, no tiene dinero, pues, ¿no? Entonces, para doña Rufina es imposible, ¿no? La idea de que su hija se case con un pobre, ¿no? En ese conflicto familiar va a aparecer Ñacatita, ¿no? Ñacatita. Entonces, esta era una viejita alcahueta, ¿no? Dice que su forma de ganarse la vida, pues, era justamente trabajando de alcahueta. Entonces ella lo que hacía, ¿no? Andaba avistando de las casas, ¿no? Porque supone que toda esa gente se conocían, ¿no? Y lo más curioso, ¿no? Ñacatita era muy religiosa, no se perdía ninguna misa, y justamente, ¿no? En esas misas conocía a los vecinos, a la gente, ¿no? Entonces se hacían hermanas, ¿no? De religión, entonces ella con ese pretexto, ¿no? Visitaba las casas, ¿no? Y donde había problemas, ella se quedaba allí, para, ¿no? Supuestamente ayudar a solucionar los problemas, pero lo que hacía Ñacatita, pues era todo lo contrario, ¿no? Profundizar el conflicto, porque es la alcahueta. Y de esa forma se ganaba la vida ella, ¿no? Mientras vivía en esas casas, ¿no? Comía gratuitamente. Y así llega, ¿no? A la casa de don Jesús y entonces no se da cuenta que ahí hay un conflicto por la hija, ¿no? Entonces ella no se queda a vivir ahí varios días en esa casa, ¿no? Y entonces un día en que estaba todo esto ya, ¿no? En el conflicto total, don Jesús, doña Rufina discutiendo, ¿no? También estaba ahí Juliana, también estaba Manuel, estaba
don Alejo, todos, ¿no? Discutiendo, porque Juliana y Manuel pues habían intentado escaparse, ¿no? Entonces, en ese conflicto de toda la familia, va a llegar un visitante, ¿no? Don Juan. Este señor viene del Cusco. Viene a buscar a don Jesús, ¿no? Porque es su amigo. Y no solo es su amigo, ¿no? Sino que le trae una carta, ¿no? Desde el Cusco. Y entonces, ¿no? Cuando don Jesús no le pide a toda su familia que están peleando ahí, que se queden callados por un rato, ¿no? Para que reciba a la visita, lo hace pasar a don Juan, y don Juan, claro, no saca la carta, le entrega a don Jesús, porque don Jesús tiene parientes en el Cusco, ¿no? En ese momento don Juan se percata de que en esa casa también se encuentra don Alejo, a quien también conoce, ¿no? Y claro, don Alejo nunca pensó, ¿no? Que allí aparecería pues don Juan. El asunto es que don Juan no va a revelar que lo conoce pues a don Alejo y que además tenía una carta para él. Y lo más grave, ¿no? Don Juan le va a decir a don Alejo de que allá en el Cusco se había encontrado de casualidad con su esposa, o sea, con la esposa de don Alejo. Y ella, al saber, ¿no? Que don Juan se venía a Lima, le escribe una carta, ¿no? Para su esposo, ¿no? Así que don Juan también le va a entregar la carta, pues, a don Alejo. Y lo terrible, todo el mundo entonces no se entera que don Alejo es hombre casado, ¿no? Porque él siempre se había presentado como soltero, ¿no? Y lo más terrible, ¿no? Tenía hijos. Y en la carta la esposa le está reclamando por qué no manda la pensión para los hijos. Pero ahí se explica, ¿no? Que la plata de los que era para los hijos, él se lo gastaba comprándose ropa, ¿no? Para aparentar que era hombre de plata. Al final lo votan, ¿no? Don Jesús lo corretea, lo bota a don Alejo, él se escapa, ¿no? Entonces acá pierden, ¿no? El fanfarrón que era don Alejo, que no era de plata. Además, no, tampoco es tampoco sabe francés. Ha aprendido algunas palabritas. O sea, era todo un farsante, ¿no? Un fanfarrón. Y claro, Ñacatite también, ¿no? Desaparece de la casa, se va, ¿no? Al final habrá un final feliz, pues, ¿no? Porque los jóvenes, Juliana y Manuel, tendrán el visto bueno de los padres ya, ¿no? Como enamorados oficiales. También nos interesa recordar, ¿no? El romanticismo. Bueno, ustedes saben, esta obra, el romanticismo, es una corriente literaria del universal, ¿no? Nació en Alemania e Inglaterra, ¿no? Ahí hemos recordado el Werther. También, ¿no? En España está pues, Becker, ¿no? El gran romántico español, ¿no? Gustavo Adolfo Becker. Esa moda también va a llegar al Perú, ¿no? A esta República Nueva. El romanticismo va a reemplazar al costumbrismo. Entonces, ¿no? En esos años gobernaba Ramón Castilla. Dice que hay una cierta estabilidad económica, ¿no? Y claro, ¿no? Político porque aparentemente hace un buen gobierno. Y en el campo literario, digamos, aparecen, ¿no? Varios escritores interesantes, ¿no? A nivel de la narrativa, ¿no? Está Ricardo Palma, ¿no? Narciso Arestegui. También había bastante teatro. Nicolás Corpancho. Y también hay poesía, ¿no? Claro, el romanticismo también tiene bastante desarrollo a nivel de la poesía, ¿no? Acá en Perú destaca Salaberry. Pero
El autor más importante, ¿no?, del romanticismo peruano es Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma. Y entonces Ricardo Palma, bueno, nació en Lima, ¿no? Es limeño. eh, es también conocido como el bibliotecario mendigo, ¿no? Porque después de la guerra con Chile, los chilenos destruyeron la Biblioteca Nacional, ustedes lo saben. Lo más grave, ¿no? Los chilenos se robaron miles de libros de la Biblioteca Nacional del Perú. Se llevaron en barcos los libros a Santiago. Hasta ahora lo tienen, ¿no? O sea, los mejores libros están ahí en la Biblioteca Nacional de Chile, que ellos se los robaron. Y nos han devuelto algunos que mayormente la que no tienen mucha importancia. Es que en la guerra se roban. En una guerra no solamente es que te matan o te bombardean, sino también se llevan. Se roban, claro, es literal. Eso pasa en todo el mundo, ¿ah? Entonces, no destruyeron incendiaron la biblioteca, obviamente no antes se llevaron todos los libros posibles. Y entonces, no, cuando terminó la guerra, pues el gobierno, ¿no?, lo eligió a Palma para que fuera director de la Biblioteca Nacional y entonces él hizo todo lo posible, ¿no?, para refundar, diríamos, ¿no?, la biblioteca, ¿no? De ahí su apelativo, el bibliotecario mendigo. Bueno, don Ricardo Palma ha escrito muchas obras, pero su obra maestra es la que están viendo acá, Tradiciones Peruanas. Ahora, esta es una obra, digamos, interesante porque busca, ¿no?, recrear cómo fue el Perú, ¿no? Desde los incas, ¿no? Bueno, hay tradiciones que hablan de los incas, ¿no? Pero mayormente nos hablan de la colonia. También hay una cantidad, ¿no?, que nos habla de la república, pero mayormente son historias de la colonia. Dice, la tradición es una forma narrativa que combina rasgos, ¿no?, de la leyenda romántica y el cuadro costumbrista. O sea, leyenda romántica, ¿no? Leyendas, pues, son historias pasadas, ¿no? Y a los románticos les gustaba, ¿no?, contar historias pasadas. Por ejemplo, ¿no?, Becker cuenta historias de la Edad Media. Entonces acá Ricardo Palma va a contar historias, ¿no?, del Perú, principalmente el tiempo de la colonia. Y cuadro costumbrista, ¿no?, porque busca contarnos, ¿no?, cómo habría sido, ¿no?, en la realidad la gente, ¿no?, su vida, ¿no?, cómo era la gente. De ahí, ¿no?, cuadro costumbrista que tiene que ver también, ¿no?, con relatos reales, ¿no?, que inventaron los costumbristas, ¿no?, como Felipe Pardo o Manuel Asensio Segura. Así que Palma lo que hace, los mezcla, ¿no? Dice que una tradición, según los estudios, tiene tres partes, ¿no? Al empezar nos va a presentar, ¿no?, digamos, la historia o el ambiente, ¿no? Después va a incorporar algunos datos históricos, esto que llama digresión o parafilio histórico. Él incorpora datos históricos o elementos no históricos que le dan, digamos, una sensación, ¿no?, de realidad. Y finalmente, ¿no?, desarrolla la anécdota y termina, ¿no?, en una especie de moraleja.
Lo más interesante, jóvenes, es que don Ricardo Palma inventó la tradición, que es un tipo de relato, ¿no? O sea que en Palma no se puede hablar de cuento, sino hay que hablar de tradición. O sea, no sería una forma nueva de contar, ¿no? O sea, una especie de un cuento nuevo, es la tradición. Además, ¿no? Siempre está el humor, la ironía, ¿no? Y como él recrea la forma de hablar de la gente, entonces, ¿no? La oralidad. Si yo escribo, ¿no? Cuentos donde los personajes hablan tal como sería en la vida real, eso es, ¿no? Recrear la oralidad. Y entonces, ¿no? Las tradiciones peruanas, dicen, ¿no? Carecen de perspectiva histórica. Claro, leyendo las tradiciones peruanas, obviamente, ¿no? No estás leyendo, pues, historia del Perú, sino estás leyendo, ¿no? Literatura. Porque las tradiciones de Palma son una mezcla, ¿no? Como está indicado acá, de hechos de la realidad con ficción. O sea, no con cosas ya inventadas. Por ejemplo, hay una tradición famosa, ¿no? Que nos cuenta la historia de un santo, ¿no? Este santo, San Martín de Porras, ¿no? O que fue un santo que vivió en la colonia, o sea, que se supone que era un esclavo, descendiente de esclavos, ¿no? Es un limeño, negro, ¿no? Que se convierte en santo. Entonces hay una tradición bastante popular que nos cuentan, ¿no? Cómo sería tan, algo así, ¿no? Como que era un santo, pues, ¿no? O sea, alguien casi como que tiene algún poder, ¿no? Que él hacía comer en un solo plato, dice, ¿no? A gato, perro y pericote, ¿no? Entonces, en ese relato, el personaje, ¿no? De San Martín, San Martín de Porres, ¿no? Es un personaje real, pues, porque ha existido en la vida real. Pero eso, ¿no? De que nos cuentan de que hizo comer en un plato pericote, gato y ratón, esa es una invención de Palma. Él lo inventó. O sea que realmente ese hecho no ha sucedido, ¿no? Él lo inventó. Pero mucha gente, ¿no? Cree que eso ha sido cierto. Incluso no creo que le han santificado a este santo, ¿no? El Vaticano, porque eso habría sido uno de los milagros que habría hecho, que al final es una invención. Entonces ahí está, ¿no? Esa mezcla, ¿no? O sea, que tiene la sensación, ¿no? De que es algo real. Por ejemplo, una tradición bastante interesante sería, pues, bueno, todas son muy buenas, ¿no? A ver, ¿cuál podría contarles? A ver, así, una tradición bastante estudiada se llama Don Dimas de la Tijereta. Ya así se llama la tradición, ¿no? De Palma, es el más famoso. Nos cuenta la historia, ¿no? De un señor justamente llamado Don Dimas de la Tijereta. Bueno, su apellido ya es ya, un poco curioso, ¿no? De la Tijereta, ¿no? Ya un poco burlón, ¿no? Don Dimas de la Tijereta. Alude a tijera, algo así. Bueno, dice que Don Dimas había estudiado para ser, ¿no? Abogado. Él obviamente era español, había nacido allá en España, había estudiado allá en la universidad en España.
Y una vez que terminó su carrera de leyes, ¿no? En ese tiempo se llamaba leyes, ¿no? No era como ahora que se llama derecho. Él se vino pues a Lima, ¿no? Porque es una historia que está ambientada en la colonia. Don Dimas había escuchado que acá en Lima los abogados, que también eran conocidos popularmente como escribanos, dice que ganaban mucha plata. Porque dice a los limeños les gustaba hacer juicio a cada rato por todos, discutían y hacían juicios, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? ¿Quiénes ganaban dinero con ese problema de los limeños? Los abogados, ¿no? O sea, el llamado popularmente escribanos. Así que don Dimas, como cualquier joven, se vino pues a Lima para ganar mucha plata, ¿no? Y claro, ¿quién no quisiera ganar mucha plata, no? Así que don Dimas llegó acá a Lima, ¿no? Entonces, ¿no? Se compró, se alquiló, se compró, pues, ¿no? Su oficina, ¿no? Dice justamente en una calle donde eran de puro escribano, o sea, según se sabe, ¿no? En la colonia, las calles de Lima están divididas por especialidades, ¿no? Dice, entonces había pues una calle de puros abogados. Ahí tenía su oficina don Dimas. Y bueno, dice que le fue muy bien. Dice que ganó mucha plata, ¿no? Y claro, ¿no? Ya comenzaron a pasar los años y don Dimas ya tenía una fortuna, o sea, de verdad, ¿no? Había ganado mucha plata. Y además, ¿no? Don Dimas ya era muy popular en Lima, ¿no? Todo el mundo en Lima lo conocía. ¿Cómo sería tan popular, dice Don Dimas, que incluso, ¿no? Virrey, cuando celebraba su cumpleaños, también lo invitaba también a él? Así que Don Dimas había logrado dos cosas, ¿no? Que mucha gente quiere, ¿no? Dinero, mucho dinero y reconocimiento, o sea, la fama. Sin embargo, en uno de sus cumpleaños se dio cuenta, ¿no? De que ya se estaba haciendo viejo, ya llegaba la vejez. Y se percató, pues, ¿no? De que le faltaba una cosa, ¿no? Para ser completamente feliz. Le faltaba una pareja, o sea, una esposa, una familia, porque él no tenía esposa, no tenía hijos, ¿no? Y era ya un hombre ya mayor, ¿no? Ya viejo, ya diríamos, ya sería pues cincuentón, ¿no? Un cincuentón. Y entonces don Dimas comenzó, dice, ¿no? A desesperarse, ¿no? Que cómo se había descuidado en esa parte, ¿no? Tiene tanta plata y fama, ¿no? Y escribano, o sea, abogado, ¿no? Como que se había descuidado ahí. Así que don Dimas se prometió, ¿no? Que para el siguiente año, el día que celebraba su cumpleaños, ya debía estar, ¿no? Tener una pareja, ¿no? Si es posible, una esposa ya. Claro, ¿no? Se le iba el tiempo. Entonces, dice que don Dimas, pues, ¿no? Se echó a buscar entonces una novia. ¿Quién podía ser su novia, no? Y para su buena suerte, dice, no, una mañana llegó a su oficina una jovencita, una hermosa jovencita. Y entonces, no, don Dimas ni bien la vio ingresar a su oficina, dice, no, de inmediato se enamoró de ella. Esta jovencita se llamaba Visitación, un nombre curioso, ¿no? Visitación. Dice que esta jovencita vino pues acompañada de una tía. Claro, esta jovencita vino, ¿no? A consultar, ¿no? A este escribano, o sea, a este abogado, ¿no? Seguro tenía pues algún problema. Y claro, don Dimas la atendió lo mejor que pudo, ¿no? Y claro, no le cobró nada. Y entonces, ¿no? Visitación se quedó muy agradecida con él y la tía, ¿no? Todavía mucho más agradecida, ¿no?
Y entonces la tía, ¿no? Lo invita, dice, ¿no? A este don Dimas, pues, ¿no? A un almuerzo a su casa, ¿no? Como una forma de agradecimiento, ¿no? Porque ustedes saben, los abogados cobran caro, ¿no? Bueno, el asunto es de ese modo nació, ¿no? Especie de una amistad entre don Dimas y la familia, ¿no? De Visitación. Y entonces dice don Dimas, ¿no? Casi diario, ¿no? Asistía, o sea, visitaba la casa de Visitación. Claro, estaba enamorado. Y entonces dice, ¿no? Don Dimas, como tenía mucho dinero, le llevaba regalos, ¿no? Grandes regalos a Visitación. Y claro, la Visitación aceptaba el regalo. Y ya se conocían ya meses ya, ¿no? Porque recuerdan, don Dimas había jurado, ¿no? Que ya para su siguiente cumpleaños ya debía tener una novia, ¿no? Mejor una esposa. Y entonces dice, ¿no? Don Dimas, ya, ¿no? En muchas ocasiones se le había pues declarado, pues, ¿no? A Visitación. Le pedía suplicante, ¿no? De que se convirtiera pues en su enamorada, en su novia. Y Visitación siempre le había repetido, ¿no? Que a don Dimas le tenía mucho cariño, mucho afecto, pero como amigo. Como novio no, como amigo. Y claro, el pobre don Dimas cada vez que escuchaba esta expresión, ¿no? Quedaba totalmente triste, ¿no? Y hasta que llegó, dice, ¿no? La fecha en que Visitación cumplía años. El cumpleaños de Visitación. Así que don Dima dijo, ¿no? Don Dima dijo, en su cumpleaños sí, tiene que aceptarme como sea. Y claro, ¿no? Para impresionarla, dice, pues, ¿no? Don Dimas mandó traer un regalo desde Madrid, que acá en Lima no se podía encontrar ese regalo. Así que llegó el día del cumpleaños de Visitación. Ahora, como ustedes saben, bueno, ¿no? Don Ricardo Palma dice que en esos tiempos, ¿no? Los cumpleaños eran matinés. Claro, los cumpleaños se hacían de día, en la tarde, básicamente, ¿no? O sea, en la noche no había fiestas en ese tiempo. Así que llegó el día del cumpleaños y entonces don Dimas fue contento, ¿no? Se imaginan ustedes, ¿no? Todo bien presentable, ¿no? Y con su gran regalo. Dice cuando llegó a la casa de Visitación, pues ya estaban en plena fiesta, ¿no? Así que don Dimas ingresó, ¿no? Le entregó el regalo a Visitación. Visitación se quedó, ¿no? Conmovida con semejante regalo, ¿no? Le agradeció a don Dimas. Y claro, ¿no? Se supone que don Dimas también, ¿no? Bailaba y bailaba en la fiesta. Seguramente bailó varias veces, ¿no? Con Visitación. Y claro, dice, ¿no? En pleno baile, don Dimas se le declara por enésima vez a Visitación. Y dice que Visitación también por enésima vez le dice que no, que como amigo sí, como novio no. Y para la tristeza de don Dimas, dice, no, la fiesta se acabó al poco rato. Entonces, dice que don Dimas se retiró de la casa de Visitación totalmente triste, ¿no? Abatido, desesperado, no sabía qué hacer. De nada le sirvió semejante regalo. Y entonces dice, no, iba tan triste este señor que caminaba, ¿no? Por la calle hablando solo. Ahora recuerden, en ese tiempo, ¿no? Lima era pequeña, pues, ¿no? Era Lima cuadrada. Y dice, estaba comenzando a oscurecer ya. Y entonces dice, ¿no? Don Dimas, cuando llegó a una esquina, ¿no? Dice que habló así fuerte, como quejándose, ¿no? Él dijo, ¿no? Que estaba dispuesto a entregar su almilla al diablo si el diablo le entregaba el amor de Visitación.
Y para la buena suerte de don Dimas, dice, no, justamente a esa hora también acá en Lima estaba paseando el diablo. O sea que el diablo se venía del infierno a pasear a Lima. Dice que el diablo estaba parado justamente, ¿no? Al frente de don Dimas, en la otra esquina. Y claro, el diablo escuchó claramente lo que decía este pobre hombre, ¿no? Dijo, no, quiere entregar su almilla, no sé, su alma, por una mujer. Entonces dice que el diablo lo siguió a este pobre hombre, ¿no? Para ver dónde vivía. Porque también dice el diablo, tiene un horario de trabajo, ¿no? O sea, el diablo tampoco no trabaja todo el tiempo, ¿no? Como ya estaba oscureciendo, ya no era hora de trabajo. Así que el diablo dijo, no, simplemente voy a ver a qué casa se mete, ¿no? Para mañana temprano ir a buscarlo. Así que el diablo lo siguió, así que don Dimas ingresó, ¿no? A su casa. El diablo anotó la dirección y se fue a su casa al infierno. Y al día siguiente el diablo mandó a un ayudante. A un ayudante. Este diablito se llama Lilith. Le dijo, no, Lilith, no, te vas acá a Lima, ¿no? A tal dirección. Ahí vive este señor, ¿no? Don Dimas, así que hace el negocio, le dijo, ¿no? Proponle, ¿no? El negocio, ¿no? Le entregamos a la chica, ¿no? Por un tiempo, ¿no? Y luego nos cobramos con su alma. Así que de ese modo, dice, bueno, al día siguiente tempranito llegó acá a Lima, ¿no? Lilith, el diablito, se le presentó, ¿no? Ahí en la oficina, ¿no? A don Dimas, y le dijo, ¿no? Mi amo ha escuchado que usted está ofreciendo su almilla, no, o sea, su alma, ¿no? A cambio del amor de una chica. Y le dijo, no, podemos hacer el negocio. Usted va a tener a la chica por 2 años y luego nos paga con su almilla. Dice que don Dimas pues aceptó de inmediato, ¿no? Feliz de la vida. Y claro, ¿no? Dice que don Dimas, como es un abogado, o sea, un escribano, para que sea lo justo, ¿no? Dice que redactaron pues un documento, porque si uno habla, ¿no? Como dicen, el viento se lleva las palabras, ¿no? Así que firmaron un documento, don Dimas con Lilith. Ahí estaba escrito claramente el contrato, ¿no? Así que don Dimas se quedó con una copia y Lilith se llevó otra copia, ¿no? Del documento. Dice, ni bien Lilith se retiró de la oficina, dice, no, la siguiente persona que ingresó a la oficina de don Dimas, dice que fue visitación. Visitación. Y lo más interesante, ¿no? Dice que ella misma se le declaró a don Dimas. Y así que don Dimas vivió, ¿no? Feliz 2 años con visitación. Dicen que era la pareja más envidiada de Lima, ¿no? Ella, ¿no? Jovencita, ¿no? A 18 años y él que tenía ya como 50. Dice que era la envidia de toda la gente, ¿no? Esta parejita. Pero el problema, dice, no, el tiempo pasa tan rápido que 2 años pasó tan rapidito y que llegó la fecha, pues, en que don Dimas debía pagar, ¿no? Con su almilla. Y claro, el diablo también dice, ¿no? Lleva, ¿no? Su negocio así día a día, ¿no? Así que en la víspera en que se cumplían los 2 años, ¿no? De la firma del documento, el diablo llamó a Lilith y le dijo, no, mañana te vas temprano a Lima y te lo traes a don Dimas. No, mañana se cumple 2 años. Y claro, al día siguiente dice, no, Lilith llegó acá a Lima temprano, de frente a la oficina de don Dimas, se le presentó, ¿no? Y claro, don Dimas también lo estaba esperando, ¿no?
Así que don Dimas le dijo, no, yo soy hombre de palabra, dijo, no voy a cumplir lo que he ofrecido, ¿no? Así que le dijo al diablo, ¿no? Acompáñame para entregarte mi almilla justo en la misma esquina donde yo prometí entregar mi almilla. Lilith decía, ¿no? Pero este señor, ¿qué tal tan cumplido es, ¿no? Que va a entregar nuestra almilla en la misma esquina de la calle, donde me ha prometido entregar su almilla. Y entonces dice, Lilith, ¿no? Lo siguió, pues, ¿no? Y dice cuando llegaron a la esquina, don Dimas, dice, comenzó a quitarse su pantalón. Y claro, ¿no? El diablo decía, pero ¿para qué se quita su pantalón? Si yo lo voy a llevar con ropa y todo. Y dice, no, al minuto siguiente, don Dimas dice, no, se quitó sus calzoncillos. Y dice, no, lo empaquetó bonito y le entregó al diablo. Le dijo, no, acá está mi almilla. Lilín le dijo, no, que no está para bromas, no, que él no ha venido del infierno hasta Lima para llevar su calzoncillo, sino le dijo, yo he venido a llevarte a ti. Entonces, don Dima le dijo, no sepa, señor, que acá en Lima nosotros llamamos de cariño a nuestros calzoncillos, ¿no? Lo llamamos almilla. Y si usted quiere, puede preguntarle, hijo, ¿no? A la gente ahí, en las tiendas, ¿no? ¿Qué es la almilla? Así que Lilith ya no le escuchó más, ¿no? Dice que lo agarró a la fuerza a don Dimas y sí, cargando se lo llevó al infierno, ¿no? Y claro, don Dimas iba gritando, ¿no? Pidiendo ayuda, ¿no? Que lo ayuden, ¿no? Que el diablo lo está secuestrando, ¿no? Y claro, ¿no? Lilith se lo llevó al infierno, llegó al infierno, lo entregó a su amo, le dijo, acá está, ¿no? Este señor que no quiso venir, me quiso dar su calzoncillo. Y el diablo también le reprochó, ¿no? Que por qué no quería cumplir su palabra. Claro, ¿no? Es don Dima dijo, no, pero yo nunca prometí mi alma, yo prometí mi almilla y mi almilla es mi calzoncillo y acá está. Pero el diablo dijo, no, yo no he hecho negocio con tu calzoncillo, sino por tu alma. Entonces también especie de un malentendido, ¿no? Por la palabra almilla, ¿no? ¿Que era alma o era el calzoncillo? ¿No? El asunto dice que don Dimas allá en el infierno seguía reclamando, ¿no? Lloraba, gritaba, reclamaba. El asunto es que el diablo, su amo, ¿no? No sabía cómo controlarlo. Así que le dijo, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Don Dimas le dijo lo justo. Ni para, ni para mí, ni para ti, le dijo, ¿no? Vamos a un juicio. Y entonces dice, pues en el infierno se armó un juicio, ¿no? Un juicio. Entonces, no, el juez, ¿no? Todo, ¿no? Eran puros diablos. Y lo más no divertido es que allí en el juicio va a ganar don Dimas, ¿no? Él va a demostrar de que Almilla era, pues, no calzoncillos. Así que este don Dimas era un abogado tan bueno que se dio el lujo de ganarle un juicio en el mismo infierno al mismo diablo. Pero o sea, ahí está lo interesante, ¿no? De Ricardo Palma, ¿no? Mezcla elementos, digamos, de la realidad limeña, criolla, ¿no? Colonial, con totalmente ficción, ¿no? Del personaje diablo. Ah, bueno, la clave la semana pasada había un problema, ¿no? No lo habían chocolateado. Entonces, de la semana pasada de boletín, la clave todito sale en puro A. Ya los que preparan el boletín se habían equivocado y no habían, o sea, lo chocolatean. Así que la semana 4 toda la clave sale en A. Cuando ustedes analicen las claves, esencialmente analicen por qué sale la respuesta, ¿no? ¿Por qué sale esa respuesta? Al final las claves son secundarias.
Por ejemplo, acá, ¿no? En la pregunta 1 dice que sale la C, así que, bueno, la idea es que usted primero marquen, ¿no? Su clave, ¿no? Y luego lo comparan, ¿no? Si usted marcaron A y acá dice C, ¿por qué? Pues, ¿no? Esa es la... Bueno, hemos terminado nuestra sesión. Que tengan un buen día. Ya, buenos días con todos.